Bueno, bienvenidos a esta clase del día de hoy, 31 de mayo. Vamos a continuar con nuestro tema a partir de la sección 528 relacionada con seleccionar un puerto raíz a partir de varias rutas de igual costo. Como vimos el día de ayer, el objetivo principal del protocolo Spanning Tree es determinar un switch que va a funcionar como root bridge o como puente raíz y que va a servir como punto central de la red entera o de la VLAN, dependiendo del protocolo que se esté usando y la configuración que hagamos, para evitar bucles o loops en capa 2. Vimos problemas relacionados con la capa 2, vimos las tormentas de broadcast, vimos la inestabilidad de la capa MAC, vimos las tramas duplicadas, etcétera, etcétera. Y analizamos cómo funciona el protocolo Spanning Tree en la elección del root bridge y cómo se establecía o se calculaba el costo de la ruta raíz o el costo de la ruta interna hacia el puente raíz. Entonces, adentrándonos en este tema nos dice, los puertos designados se seleccionan en base al menor costo del trayecto al puente raíz o al puerto raíz para el segmento. Pero, ¿qué sucede si el switch tiene múltiples rutas de igual costo al puente raíz? ¿Cómo designa un puerto raíz el switch? Es decir, tengo dos puertos, ambos puertos me llevan al root bridge o ambos puertos me llevan al puente raíz y ambos puertos tienen igual costo. Recordemos que el costo está asociado directamente con la velocidad del puerto. Cuando un switch tiene varias rutas de igual costo al puente raíz, el switch determina un puerto utilizando los siguientes criterios. Oferta de remitente más baja, prioridad de puerto de remitente más baja y el ID de puerto de remitente más bajo. Veamos en qué consisten cada uno de estos criterios. Oferta de remitente más baja. La oferta de remitente más baja. La figura muestra una topología con cuatro switch, incluido el switch 1 como puente raíz. Al examinar los roles de puerto, veremos que el puerto fase Ethernet 01 del switch 3 y el puerto fase Ethernet 3 del switch 4, vamos a ver la imagen, switch 3 y fase Ethernet 0, vamos a ver cuál nos decía. Vemos que el puerto fase Ethernet 01 del switch 3, fase Ethernet 01 del switch 3 y el puerto fase Ethernet 03 del switch 4 fase Ethernet 03, se han seleccionado como puertos raíz porque tienen la ruta con el menor costo de la ruta hacia la raíz. El puente raíz para su respectivo switch. S2 tiene dos puertos, fase Ethernet 01 y fase Ethernet 02, con rutas de igual costo al puente raíz. Switch 2, dos rutas de igual costo al puente raíz. En este caso, los ID de puente de los switch vecinos S3 y S4 se utilizan para definir el empate. Esto se conoce como Bridge ID del emisor. ¿Emisor de qué? De las tramas del protocolo de Spanning Tree que se intercambian entre los switch. Es decir, el emisor de la BPDU que le informó la ruta hacia el puente raíz. S3 tiene un Bridge ID de 32.769, o sea, los 32.768 más el ID de sistema extendido. Y tiene una MAC de 555 todo en 5. Y S4 tiene un Bridge ID igual de 32.769 y una MAC de todos 1. Como S4 tiene un Bridge ID más bajo, el puerto fase Ethernet 01 del switch 2 se utiliza, que es el puerto conectado a S4, será su puente raíz. Es decir, se selecciona este puerto
como puerto raíz para llegar al puente raíz, que es el switch 1, ¿debido a qué? Debido a que S4 tiene un bridge ID mucho más bajo que S3. De resto, si lo miramos, ¿cuánto le cuesta llegar a S2 al puente raíz? A S2 le 38. cuesta llegar al puente raíz por el Fast Ethernet 02, 18 en esta ruta. 18, ¿por qué? Porque es el 19. valor, ¿sí? Sí, señor. ¿Alguien 19. decía algo? 19, ¿no son, profe? Exactamente, 19 acá y 19 del otro enlace, desde S2 hasta el puente raíz, son 38. Y 38. por el puerto Fast Ethernet 01, ¿cuánto le cuesta? 19 nomás. ¿Seguro? 38 igual. Ah, ok, por 38 igual. sí, señor, 38 igual. 38 igual, ¿por qué? Porque tiene que pasar por el enlace de Fast Ethernet 01 suyo al Fast Ethernet 01 del switch 4 y luego por el Fast Ethernet 03 al Fast Ethernet 01 para llegar al puente raíz. O sea, tiene la misma ruta. Los dos puertos tienen igual costo. Entonces, en este caso, ¿cómo se definió cuál era el puerto raíz? O sea, el puerto que voy a usar para llegar al puente raíz. Se definió utilizando el Bridge ID del switch al que estoy conectado para que lo veamos de una forma más clara. Entonces, el Bridge ID del puerto del switch al que está conectado el Fast Ethernet 01 es mucho más bajo que el Bridge ID del puerto al que está conectado del switch al que está conectado el puerto Fast Ethernet 02. El Fast Ethernet 02 está conectado a un switch con Bridge ID 32769, todo terminado en 5. Y el puerto Fast Ethernet 01 está conectado a un switch que tiene un bridge ID de 32769, todo terminado en 1. Estos unos y estos 5 son una simplificación de la MAC, ¿no? Ya sabemos que la MAC no podría tener todos unos o todos dos configurada a un switch o todos 5. Entonces, por esa razón o de esa manera se define el empate entre los dos puertos que tienen rutas de igual costo para llegar al puente raíz. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ok, ese es el Sí, primer señor. mecanismo que se utiliza. Ahora, prioridad de puerto de remitente más baja. Este es otro criterio que se sigue. Para demostrar estos dos criterios siguientes, la topología se cambia a uno donde dos switches están conectados con dos paths de igual costo entre ellos. S1 es el puente raíz, por lo que ambos puertos son puertos designados. Veamos la topología. S1 es el puente raíz y S4 es un switch adicional. Como S1 es el puente raíz, ambos puertos son puertos designados. Ahora, S4 que tiene que hacer, perdón, determinar entre Fast Ethernet 06 y Fast Ethernet 05 cuál es su puerto raíz. Aquí tenemos una situación diferente a la anterior. En la anterior podíamos hacer un desempate, ¿por qué? Porque podíamos utilizar el Bridge ID. El costo de la ruta aquí sigue siendo igual, sigue siendo un costo de 19. Pero ahora el Bridge ID al que está conectado el puerto, que es directamente el puente raíz, va a ser porque ambos puertos están conectados al mismo switch. Entonces se debe usar un criterio diferente. Por eso no usamos el Bridge ID. Ahora, ¿qué nos dice? A continuación, en la lista está la prioridad del puerto del remitente S1. La prioridad del puerto predeterminada es 128, por lo que ambos puertos de S1 tienen la misma prioridad de puerto. Esto también es un tie, digamos, una unión ahí en el tema, un switch. Sin embargo, si cualquiera de los puertos de S1 se configura con una prioridad de puerto más baja, S4 podría o pondría su puerto adyacente en el estado de reenvío y el otro puerto en S4 estaría en estado de bloqueo. Entonces, aparte de que el Bridge ID del switch al que está conectado los dos puertos de S4 es el mismo,
también tienen una prioridad por defecto. La prioridad por defecto de los puertos es 128. ¿Eso qué significa? Que seguimos en una situación de empate. Sin embargo, la prioridad se puede configurar. El ID de puerto de remitente más bajo. ¿Qué es el ID del puerto? El ID del puerto es el número que le corresponde al puerto. El puerto número 1 tendrá un ID de 1, el puerto número 24 tendrá un ID de 24. Entonces, nos dice el material, el último desempate es el ID de puerto de remitente más bajo. El switch S4 ha recibido una BPDU desde el puerto Fast Ethernet 01 y desde el puerto Fast Ethernet 02 ubicados en el switch 1. Recuerde que la decisión se basa en el ID del puerto remitente, no en el ID del puerto receptor. Dado que el ID de puerto Fast Ethernet 01 en switch 1 es menor que el puerto 2, el puerto 6 en el switch S4 será el puerto raíz. Este puerto de S4 está conectado al puerto Fast Ethernet 01 del switch 1. El puerto Fast Ethernet 05 en el switch 4 se convertirá en un puerto alternativo y se colocará en el estado de bloqueo, que es la parte que produce realmente la prevención de bucles. Entonces, recapitulemos para hacerlo más claro. Tenemos una topología donde tenemos dos enlaces entre switch 1 y switch 4. Switch 1 en este caso es el puente raíz. ¿Por qué es el puente raíz switch 1? Si recapitulamos todo, porque tiene el bridge ID más bajo. Miren que la MAC del switch 1 es más alta que la MAC del switch 4, pero el ID del switch 1 está en 24.577 y el ID del switch 4 está en 32.769. ¿Eso qué hace? Que switch 1 sea el puente raíz. Pare de contar. Ahora, hay que seleccionar desde switch 4, que ya sabe que él no es el puente raíz, tiene que seleccionar una ruta hacia el puente raíz. Calcula el costo de las rutas y dice, tengo dos rutas al puente raíz. Esas dos rutas son mi puerto 6 y mi puerto 5. ¿Qué costo tienen? Por el puerto 6 tengo un costo de 18. Por el puerto de 19, perdón. Por el puerto 5 tengo un costo de 19 también. ¿Qué quiere decir? Que por el costo de la ruta hay un empate. Todavía no puedo decidir cuál es mi puerto raíz. Siguiente que se evalúa, el ID del switch al que está conectado el puerto. El ID del switch al que está conectado al puerto 6 es 24.577. El ID del switch al que está conectado al puerto 5 es el mismo. Continúo con un empate. ¿Qué se toma? El ID del puerto en el otro switch al que estoy conectado. Entonces, el puerto 6 lo tengo conectado al ID 1 y el puerto 5 lo tengo conectado al ID 2. Como el ID 1 es más bajito, entonces mi puerto Fast Ethernet 06 que está conectado al ID de puerto más bajo se convierte en mi puerto raíz. Y mi puerto 5 que está conectado al ID más alto se convierte en mi puerto alternativo y queda en estado de bloqueo. Miren que el puerto alternativo siempre es el que queda en estado de bloqueo y solamente va a haber un puerto alternativo en el enlace. Al frente de un puerto alternativo va a haber un puerto designado y al frente de un puerto raíz también va a haber un puerto designado. Y todos los puertos del puente raíz van a ser puertos designados. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Aporte? Está ¿Sí? claro. Perfecto. Continuamos. Temporizadores de Spanning Tree y estados de puerto. La convergencia de Spanning Tree requiere tres temporizadores, como se muestra a continuación. El temporizador de saludo, el temporizador de retardo de envío y el temporizador de antigüedad máxima. El de saludo o hello lo van a encontrar más como hello que como saludo.
El temporizador de hello establece el tiempo de saludo y es el intervalo entre BPDUs. El valor predeterminado es 2 segundos, pero se puede modificar entre 1 y 10 segundos. Es decir, este es el temporizador que marca cada cuánto un puerto envía una BPDU y cada cuánto tiempo espera recibir una BPDU. Las BPDU se envían y se reciben para determinar el estado del enlace. Cuando un switch deja de recibir BPDUs por un enlace, empieza a determinar que el otro switch se encuentra fuera de servicio, es decir, que el enlace se ha caído. Y eso produce recálculos del protocolo de Spanning Tree o del algoritmo, del árbol de expansión de Spanning Tree. El temporizador de retardo de envío. Eso que me indica el retraso directo. Es el tiempo que se pasa en el estado de escucha y aprendizaje. El valor predeterminado es 15 segundos, pero se puede modificar a entre 4 y 30 segundos. ¿Qué es el tiempo de escucha y aprendizaje? Está relacionado con el proceso de determinar quién es el root bridge, ¿vale? Pero eso lo vemos más en detalle más adelante. Temporizador de antigüedad máxima. La antigüedad máxima es la duración máxima de tiempo que un switch espera antes de intentar cambiar la topología de Spanning Tree. El valor predeterminado es 20 segundos, pero se puede modificar a entre 6 y 40 segundos. Yo quería buscar un poquito de mí. No, así está bien. Gracias. Los tiempos predeterminados se pueden cambiar en el puente raíz, que dicta el valor de estos temporizadores para el dominio de STP. Es decir, ¿quién define todos estos tiempos? ¿O dónde los cambio? Los cambio en el puente raíz. Spanning Tree facilita la ruta lógica sin bucles en todo el dominio de difusión. El árbol de expansión se determina a través de la información obtenida en el intercambio de tramas de BPDU entre los switch interconectados. Si un puerto de switch pasa directamente del estado de bloqueo al estado de reenvío, sin información acerca de la topología completa durante la transición, el puerto puede crear un bucle de datos temporal. Por esta razón, STP tiene 5 estados de puertos, 4 de los cuales son estados de puertos operativos, como se muestra en la figura. El estado de deshabilitado se considera no operativo. El estado de deshabilitado es básicamente cuando usted deshabilita administrativamente el puerto con un shutdown. Pero los estados que se manejan son el estado de bloqueo. En el estado de bloqueo de Spanning Tree, ¿qué ocurre? No se reciben BPDUs y edad máxima 20 segundos, es decir, el tiempo máximo en el que no se recibieron BPDUs. Estado de escucha o en el que un puerto puede estar en estado de bloqueo. Estado de escucha, forward delay igual 15 segundos. El estado de escucha es el estado en el que el puerto empieza a recibir BPDUs y tarda unos 15 segundos en entrar al estado de reenvío. Estado de aprendizaje también tiene un forward delay de 15 segundos y luego el estado de reenvío. El tránsito a través de estos estados es lo que hace que cuando usted conecta un equipo a un switch o hace la interconexión de dos switches, el puerto no esté en estado operativo automáticamente, y tanto en los LED del switch, en un switch físico, como en el packet tracer, ustedes ven que el puerto empieza desde un estado como naranja y va haciendo una transición hasta que queda verde. El tiempo que dura el puerto o la conexión en estar en verde, es decir, en operativa 100%, ese tiempo obedece al tránsito del puerto por estos 4 estados. Y está relacionado directamente con la negociación de la topología o del árbol de expansión. Ahora, aquí veamos la descripción específica de cada uno de esos estados. Bloqueo. Descripción. Cuando un puerto está en estado de bloqueo, el puerto es un puerto alternativo y no participa en el reenvío de tramas de reenvío. El puerto recibe tramas BPDU para determinar la ubicación y la ID del puente raíz,
Las tramas BPDU también determinan qué roles de puerto para cada puerto del switch debe asumir en la topología de spanning tree activa final. Con el temporizador de edad máxima de 20 segundos, un puerto del switch que no ha recibido un BPDU esperado de un switch vecino entrará en el estado de bloqueo. Escucha. Después del estado de bloqueo, un puerto se moverá al estado de escucha. La recibe BPDU para determinarla. No, regálenme un segundo. Que esta traducción a veces es un poquito enredada. Listening o escucha. Después del estado de bloqueo, un puerto se moverá al estado de escucha. El puerto recibe BPDUs para determinar la ruta hacia el puente raíz. El switch o el puerto del switch también transmite sus propias tramas de BPDU e informa a los switches adyacentes o los switches vecinos que el puerto se está preparando para participar en la topología activa. Estado de aprendizaje o learning. Un puerto de switch pasa al estado de learning después del estado de escucha. Durante el estado de aprendizaje o de learning, el switch recibe y procesa tramas BPDU y se prepara para participar en el reenvío de tramas, es decir, en el estado de reenvío de tramas, que es casi ya el estado operativo. También comienza a llenar su tabla de direcciones MAC. Sin embargo, en el estado de aprendizaje, las tramas de usuario no son reenviadas a su destino. Es decir, ¿qué tramas se reenvían cuando un puerto se encuentra en estado de aprendizaje? Tramas BPDU. Las recibe y las reenvía, pero las tramas de usuario, es decir, todas las tramas que no son propiamente BPDU, sino que son que un computador envió una trama porque quiere comunicarse con otro, o envió una RP request, envió lo que sea, esas tramas que vienen no de switch, sino de PCs o de dispositivos, no se van a reenviar. Estado de reenvío o forwarding. En el estado de forwarding, el puerto del switch se considera parte de la topología activa y el puerto del switch reenvía tráfico y envía tráfico y recibe tramas de BPDUs. Es decir, ya este es el estado activo. El estado deshabilitado. Un puerto de switch en el estado deshabilitado no participa en el spanning tree y no reenvía tramas. El estado deshabilitado se establece cuando el puerto del switch se deshabilita administrativamente. Es decir, cuando usted entra a la interfaz y usted hace un enable configure terminal interface fast ethernet 0/24 y usted emite un shutdown. En ese momento el puerto queda en estado deshabilitado. Tengan en cuenta esto, muchas veces confundimos el estado deshabilitado con el estado de bloqueo. Son dos cosas diferentes. Un puerto en el estado de bloqueo al inicio puede estar haciendo tránsito al estado de escucha. ¿Listo hasta ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. Detalles operativos de cada estado de puerto. Estado de puerto. Puerto de bloqueo. Las BPDUs solamente se reciben. La tabla de direcciones MAC no se actualiza la tabla de direcciones MAC. Reenvío de tramas de datos, no se reenvían tramas de datos. Ojo que se reciben tramas de BPDU, pero no se reenvían tramas de datos y no se hacen actualizaciones de la tabla de dirección MAC. En el estado de listening o de escucha, se reciben y se envían BPDUs, no se actualizan la tabla de direcciones MAC y tampoco se reenvían tramas de datos. En el estado de learning, se reciben y se reenvían BPDUs, se hace actualización de la tabla de direcciones MAC, pero no hay reenvío de las tramas de datos o tramas de usuarios.
En el estado de forwarding o de reenvío, que este es ya el estado operativo, se reciben y se envían BPDUs, se hace actualización de la tabla de direcciones MAC y sí se envían tramas de usuario. Y el estado deshabilitado no se hace ni envío ni recepción de BPDUs, no hay actualización de la tabla de direcciones MAC porque no se reenvían tampoco datos de usuario. Entonces, como el puerto no participa absolutamente en ningún proceso de comunicación, no hace absolutamente ningún proceso ni de reenvío, ni de BPDUs, ni de tramas de usuario, ni se actualiza la tabla de direcciones MAC. Esta tablita no es tan difícil, les recomiendo que intenten aprendérsela. No es tan difícil aprendérsela. Y se las recomiendo porque es probable que preguntas de estas salgan en el examen. Per VLAN Spanning Tree o el hasta ahora hemos hablado del Spanning Tree en un entorno donde solo hay una VLAN. Sin embargo, Spanning Tree puede configurarse para que funcione en un entorno con varias VLANs. En el Spanning Tree per VLAN o por VLAN, el PVST, hay un puente raíz seleccionado para cada instancia de Spanning Tree. ¿Qué es una instancia de Spanning Tree? Un proceso de Spanning Tree corriendo en los switch que está destinado a atender una VLAN específica. Esto hace posible tener diferentes puentes raíz para diferentes conjuntos de VLANs. STP opera en una instancia independiente del STP para cada VLAN individual. Si todos los puertos de todos los switch pertenecen a la VLAN 1, solo se da una instancia de árbol de expansión. ¿Sí tenemos clara lo que sería una instancia de Spanning Tree? ¿Sí? Uy, profe, pues si se la explica ahí un tantico, Vale, listo. A ver, porfis. una instancia de proceso que es, hagamos de cuenta que usted está haciendo dos documentos, ¿sí? Usted está haciendo una hoja de vida y está haciendo una carta de presentación, ¿sí? Y usted abre Word para hacer la hoja de vida y abre Word también para hacer su carta de presentación. ¿Tiene cuántas ventanas de Word abiertas? Dos ventanas. Cada ventana de Word es una instancia de Word que usted tiene ejecutando en su computador, es decir, es un proceso independiente que usted tiene ejecutando en su computador. Y su hoja de vida y su carta de presentación serán las VLANs, sería el equivalente a las VLANs. Entonces, ¿qué ocurre? En los switch se abre, si tenemos dos VLANs, se abren dos veces un proceso de PVST, es decir, dos veces un proceso de Spanning Tree, pero no de Spanning Tree normal, sino de esta versión de Spanning Tree, de per VLAN Spanning Tree. Se abre una vez para la VLAN 1, otra vez para la VLAN 2, otra vez para la VLAN 3 y así sucesivamente. ¿Ahora sí queda un poco más claro? Ok, ahora sí. Sí, señor. Vale, listo. Ok. ¿Y por qué se abre una instancia de Spanning Tree para cada VLAN? Porque cada VLAN puede tener una topología lógica diferente. Cada VLAN puede tener un root bridge diferente y por tanto habrá que seleccionar un puerto raíz para cada VLAN y un puerto designado para cada VLAN y un puerto alternativo para cada VLAN. Por eso tenemos un proceso diferente para cada uno. Compruebe su comprensión de las operaciones de Spanning Tree. De forma predeterminada, sin ninguna configuración en ningún switch, ¿qué determina qué switch es el puente raíz? ¿El sistema de ID extendido? Podría ser. La MAC. La dirección MAC. Podría ser. Yo voto por esa, dirección MAC del switch. ¿Quién da Yo más? también. El puente, el ID del puente. Dirección MAC. ¿Quién dijo el ID del Dirección puente? MAC. ¿Cómo?
Es el ID del puente que es el que tiene la tabla MAC y el ID del puerto. Sí, el ID del bridge o el bridge ID o BID está conformado por la prioridad, por el sistema extendido y por la dirección MAC. La prioridad y el sistema extendido se suman y aparte se agrega la dirección MAC y forman el ID del puente. ¿Están de acuerdo con eso o colocamos otra respuesta? Colocar la dirección MAC, el switch. ¿Cuántos apoyan la dirección MAC y cuántos apoyan la ID del puente? Yo creo que la del puente. No, pues así ya explicadito, claro, pues el ID del puente. Dirección de MAC del switch. Dirección MAC del switch. A ver, pongamos votos ahí en el chat. A ver, 1 es dirección MAC, 2 ID del puente. Entonces, voten por 1 o por 2. Uno lleva La 3 uno es votos, nada. dirección MAC. Por 2, ID de puente. 1 voto por ID de puente. Un solo voto por ID de puente y tengo 4 votos por dirección MAC. Vamos a coger No, dirección profe, MAC. el uno no era el ID de puente. No, el 1 era la dirección MAC y 2 ID de puente. No, esa es pues yo entendí entonces al contrario, el uno es el ID de puente. O sea, es el ID de puente, para mí es el ID de puente. Vale, entonces, para evitar confusiones, una I o una M. M, MAC, I de ID. Voten de nuevo. Tengo una por MAC y una por ID. ID, a ver. Tengo 3 por dirección MAC y 2 votos por ID de puente. Bueno. En democracia ganó la dirección. Ah, no, ahora estamos empatados. 3 votos por ID y 3 votos por dirección MAC. Necesito un voto más. Desempate usted, profe. Ah, porque eso no tiene gracia. Un voto más. Oiga, pero es que somos 14. Imposible que solo 6 votos entre 14 personas. Listo, bueno, me llegó 1, 2, 3, 4 votos por ID de puente. Bueno, listo, perfecto. ID de puente. El puente raíz será el switch con el bridge ID más bajo, el ID de puente más alto, la prioridad de puerto más baja, la prioridad de puerto más alta. El primero. El primero, Bridge ID más bajo. Primero, miren, ya este les va dando pistas del anterior, ¿no? Ujú. El BID es el ID de puente. El puerto más cercano al puente raíz en términos de menor costo global, mejor ruta, al puente raíz es puerto designado, puerto bloqueado, puerto raíz o puerto enrutado. Puerto Raíz. Puerto Ok. raíz. El puerto en un segmento con 2 switch que tiene el costo de ruta más bajo para el puente raíz es puerto designado, puerto bloqueado, puerto raíz, puerto enrutado. Designado. Designado. Sí, no. ¿Seguros? Bueno. Sí, señor. ¿Cuál de los siguientes puertos reenviará tramas Ethernet? Escoja 2 opciones. Tramas Ethernet, ojo, no BPDU. Un puerto designado, un puerto bloqueado o un puerto raíz. ¿Cuál es? Puerto designado. Ujú. Y Puerto Raíz. Y puerto raíz. La suma de los costos de puertos individuales a lo largo del switch, desde el switch puente raíz, se conoce como
Ruta de menor costo. Ruta de menor costo, sí. Costo de trayecto raíz. No. La última, costo y el trayecto raíz. Costo de trayecto. Sí, la Costo de trayecto raíz o costo de ruta raíz. Sí, porque dice la suma de los costos de puertos individuales a lo largo de la ruta del switch al bridge raíz se conoce como. Aquí no nos dice la mejor ruta, nos dice la suma de la ruta. ¿Qué frecuencia, Ok, sí, con qué frecuencia envía un switch una BPDU? 2 segundos, 15, 20. 2 Dos segundos. Dos. Ok, verifiquemos. Tenemos Una más. una pregunta mal. Aquí. Ah, pues, no. Vamos a traducirlo. Es que estas traducciones son horriblemente malas. Por defecto, sin ninguna configuración, ¿cuál determinará que el switch es el root bridge? La MAC address. ¿Seguro? la MAC address. Sí, la madre del switch. Sí, porque por defecto el switch ya tiene una prioridad baja de 32.768. Ok. Aquí está la clave. Sin ninguna configuración de switch. Ahí está la clave. Evolución de STP. Diferentes versiones de Spanning Tree. A ver. Hasta ahora hemos utilizado el término protocolo de Spanning Tree y el acrónimo STP, que puede ser engañoso. La mayoría de los profesionales suele utilizar estas denominaciones para referirse a las diversas implementaciones del árbol de expansión, como el protocolo de árbol de expansión rápido o RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol, el protocolo de expansión múltiple, el Multiple Spanning Tree Protocol, para comunicar los conceptos del árbol de expansión correctamente. Es importante hacer referencia a la implementación o al estándar de árbol de expansión en contexto. Es decir, ¿cuál estamos utilizando? Porque hay características diferentes. El último estándar para árbol de expansión está contenido en el IEEE 802.1D 2004. El estándar IEEE para redes de área local y metropolitana, puentes de control de acceso al medio, MAC. Esta versión del estándar indica los conmutadores o los switch y puentes que cumplen con el estándar utilizarán Rapid Spanning Tree Protocol en lugar de STP. Es decir, actualmente los switch más modernos que cumplan con la especificación del 802 y de 2004 deberán utilizar el Rapid Spanning Tree en lugar del protocolo Spanning Tree anteriormente especificado en el estándar 802.1D original. En este currículo, cuando se analiza el protocolo de árbol de expansión original, se utiliza la frase árbol de expansión 802.1D original para evitar confusiones, debido a que los dos protocolos comparten gran parte de la misma terminología y métodos para las rutas sin bucles. El enfoque principal estará en el estándar actual y las implementaciones propietarias de Cisco, STP y RSTP. Desde el lanzamiento del estándar IEEE original, surgió una gran variedad de protocolos de árbol de expansión. Esa variedad de protocolos son el STP, es la versión original, que proporciona una topología sin bucles en una red con enlaces redundantes, también llamado Common Spanning Tree o CSTP. Asume una instancia de árbol de expansión para toda la red puenteada, o sea, para toda la red de switches, independientemente de la cantidad de VLANs. ¿Eso qué hace? Pues lo convierte en ineficiente. El Per VLAN Spanning Tree Plus. El árbol de expansión por VLANs PVSTP Plus es una mejora de Cisco del STP que provee un Spanning Tree separado o una instancia de Spanning Tree separado para cada VLAN que se configure. El PVSTP soporta Port Fast, Uplink Fast, Backbone Fast, BPDU Ward, BPDU Filter, Root Ward y Loop Ward. Estos son características básicamente de seguridad de algunas,
como la BPDU Ward, que se habilitan los puertos ¿para qué? Para evitar que alguien conecte un switch en un puerto no autorizado para eso. ¿Listo? Si usted habilita BPDU Ward en un puerto y alguien llega y le conecta otro switch ahí, el puerto se deshabilita. Bueno, hay varias formas o varias acciones que puede tomar el puerto, pero una de ellas es que se deshabilita. En términos generales, BPDU Ward me protege de que alguien me conecte otro switch y me pueda crear bucles, por ejemplo. El por fast, por ejemplo, es otra característica. Les estoy hablando de las que vamos a ver en este curso. El por fast es una característica que permite que determinar qué puertos no se va a conectar un switch, sino que se va a conectar un dispositivo final y esos puertos tienen qué ventaja, que pasan automáticamente al estado de forwarding, al estado de reenvío. Es decir, no pasan por el estado de bloqueo, el estado de escucha, el estado de aprendizaje y luego el de reenvío, sino que inmediatamente se van al estado de reenvío. ¿Eso qué hace? Que usted pueda conectar y usar el dispositivo a mucha mayor velocidad, es decir, mucho más rápido. El 802.1D del 2004, es decir, la evolución del original, es una versión actualizada del STP que incorpora 802.1W. RSTP o el Rapid Spanning Tree Protocol es un protocolo de árbol de expansión rápido que está contenido en la 802.1W. Es una evolución de STP que proporciona una convergencia más veloz de STP. Proporciona, bueno, ahí lo repitieron. PVSTP Plus rápido es una mejora de Cisco RSTP que utiliza per VLAN Spanning Tree Plus y proporciona una instancia separada de 802.1W, es decir, una instancia separada del protocolo RSTP para cada VLAN. Cada instancia independiente admite por fast, BPDU Ward, BPDU Filter, Root Ward y Loop Ward. El Multiple Spanning Tree Protocol es el protocolo de árbol de expansión múltiple. Es un estándar de la IEEE inspirado en el STP de instancias múltiples o Multiple Instance STP anterior propietario de Cisco. MSTP asigna varias VLANs en la misma instancia de árbol de expansión. Es decir, este es un protocolo que es un estándar, pero está, digamos, inspirado en el MISTP, que es de propiedad de Cisco y que ya no se usa, entre otras cosas. Instancia. Vamos a poner esto en inglés nuevamente. MST, Multiple Spanning Tree, es una implementación propietaria de Cisco del Multiple Spanning Tree Protocol, es decir, del MSTP, que provee hasta 16 instancias de RSTP y combina varias VLANs en la misma topología física en una instancia común de RSTP. Cada instancia soporta por fast, BPDU Ward, BPDU Filter, Root Ward y Loop Ward. A ver, ustedes se preguntarán para qué, es decir, ¿por qué tengo MSTP y tengo per VLAN Rapid PSTP? Básicamente, ¿por qué? Lo que permite es que no necesito tener un proceso absolutamente separado para cada VLAN, como lo hace este. En este tengo un proceso de Spanning Tree para cada VLAN. ¿Pero qué implica un proceso de Spanning Tree para cada VLAN? Si bien puede proveer un recálculo más rápido y una convergencia más rápida del protocolo de Spanning Tree para cada VLAN, también cada instancia aparte está ocupando recursos de proceso y recursos de memoria. Entonces esto lo que hace es balancear ese proceso, es decir, no los tengo totalmente separados, aunque tengo cálculos separados para cada VLAN, pero ahorro procesamiento y ahorro memoria al no tener una instancia diferente para cada VLAN. Algo así como si usted en lugar de abrir los dos Word, uno para su hoja de vida y otro para la carta de presentación, en un solo Word fuera escribiendo en unas hojas la hoja de vida y en otra hoja la carta de presentación. Entonces ocupo menos memoria y menos recursos de procesador, aunque estoy haciendo dos trabajos diferentes.
¿Sí es claro la explicación? Sí, sí, señor, sí, a mí me quedó clarito. Ok, vale. Entonces, un profesional de red que decide incluir la administración de switches puede requerir decidir qué tipo de protocolo de Spanning Tree implementar. Los switches de Cisco de la versión, bueno, los switches de Cisco que ejecutan el iOS desde la versión 15 o superior utilizan por defecto el protocolo de Spanning Tree por VLAN Plus, es decir, el PVSTP Plus. Esta versión incorpora muchas de las especificaciones de la versión mejorada original, es decir, la del 2004, como los puertos alternativos en lugar de formar puertos no designados. Los switches deben explícitamente ser configurados para el Rapid Spanning Tree o para el modo de Rapid Spanning Tree para poder ejecutar el protocolo de Spanning Tree rápido. Es decir, el RSTP debe configurarse explícitamente. Por defecto van a ejecutar el PVST. Conceptos de RSTP. Recordemos, RSTP hay que configurarlo explícitamente. Por defecto vamos a encontrar el per VLAN Spanning Tree Plus. Entonces, perdónenme que switché tanto entre inglés y español, pero es que la traducción no es buena. Esa es una recomendación. Cuando hagan el examen, háganlo en inglés, por favor. Y si pueden leer la documentación en inglés, mucho mejor. De hecho, me recuerdan y les voy a pasar un libro, que es un libro de repaso que se llama 31 días antes del examen CCNA, que es de repaso de todos los conceptos, de una manera un poco más ligera, pero se enfoca exactamente en lo que preguntan en el examen, pero está en inglés. Y no dejo la documentación en inglés todo el tiempo porque pues traducir así simultáneo a veces me enreda. Entonces, el RSTP o el estándar 802.1W reemplaza al estándar original, mientras conserva la compatibilidad con las versiones anteriores. La terminología del 802.1W sigue siendo fundamentalmente la misma que en el original. La mayoría de los parámetros se han dejado sin cambio. Los usuarios que estén familiarizados con el estándar original pueden configurar fácilmente el RSTP. El mismo algoritmo de árbol de expansión se utiliza tanto para STP como para el RSTP para determinar los roles de puerto y la topología. Es decir, todo lo que hemos visto de cómo se elige el root bridge, cómo se define la ruta raíz, cómo se calcula la ruta raíz, perdón, cómo se define cuál es el puerto raíz, cómo se define cuál es el puerto designado y cómo se define cuál es el puerto bloqueado, que en el STP original se llamaba puerto no designado, es exactamente el mismo proceso, tanto en el 802.1D como en el 802.1W, que es la versión mejorada del 2004. Rapid Spanning Tree aumenta la velocidad de recálculo de árbol de expansión cuando cambia la topología de la red de capa 2. ¿Por qué cambia la topología? Porque se apagó un puerto, así sea por error, porque se dañó, o porque se desconectó el cable, o porque un switch se apagó, o porque un ratón se comió el cable. Cualquiera de esas cosas hacen que se recalcule la topología lógica del Spanning Tree porque ha cambiado la topología física en la capa 2. RSTP puede lograr una convergencia mucho más rápida en una red configurada en la forma adecuada. A veces, solo unos pocos cientos de milisegundos. Si un puerto está configurado como puerto alternativo o de respaldo, puede cambiar automáticamente al estado de reenvío, sin esperar a que converja la red. Es decir, un puerto está en estado de backup, en estado de puerto alternativo. Si surge un problema, ese puerto automáticamente pasa a estado de reenvío sin la necesidad de esperar al recálculo completo para ver si hay que elegir otro root bridge, qué hay que hacer. Sin necesidad de esperar eso, ese puerto pasa a estado de reenvío, lo que hace que la conectividad no se pierda en la medida de lo posible. Nota, el per VLAN Spanning Tree Plus rápido es la implementación que hace Cisco del RSTP por VLAN. Con Rapid per VLAN Spanning Tree Plus se ejecuta una instancia independiente de RSTP por cada VLAN. Estados de puerto en RSTP y roles de puerto. Entonces, estados de puerto.
Solo hay 3 estados de puerto en Rapid Spanning Tree Protocol, que corresponden a los 3 estados operativos posibles en STP. Los estados de desactivación, bloqueo y escucha se fusionan en un único estado de descarte. Entonces tenemos los estados del STP eran deshabilitado, bloqueo, escucha, aprendizaje y reenvío. Recordemos que deshabilitado es shutdown, es decir, el puerto no está activo porque nosotros decidimos que no estuviera activo. El estado de bloqueo es inmediatamente el puerto arranca. El estado de escucha es cuando el puerto empieza a recibir tramas BPDU y la red está haciendo convergencia. El estado de aprendizaje es cuando ya el puerto escucha y hace reenvío de tramas BPDU. Y el estado de reenvío es cuando ya se decidió quién es el root bridge, cuál es el puerto raíz, cuáles son los puertos designados, cuáles son los puertos bloqueados. Y en este estado ya se reenvían las tramas de usuario. Estos 3 primeros puertos se consideran puertos de descarte en el Rapid Spanning Tree o en el Spanning Tree rápido. Y del estado de descarte pasamos al estado de learning o aprendizaje y al estado de reenvío. Esto hace que la convergencia de la red sea mucho más rápida. Estados de los puertos STP y RSTP. Como se muestra en la figura, los puertos raíz y los puertos designados son los mismos para STP y RSTP. Sin embargo, hay 2 roles de puerto RSTP que corresponden al estado de bloqueo de Spanning Tree. El STP, un puerto bloqueado, se define como no ser el puerto designado o raíz. RSTP tiene 2 funciones de puerto para este propósito. Puerto bloqueado. En RSTP tenemos el puerto de backup y puerto alternativo. Puertos alternativos y de backup. Como se muestra en la figura, el puerto alternativo tiene una ruta alternativa al puente raíz. El puerto de backup es un puerto de seguridad en un medio compartido, como un concentrador. Un puerto de backup es común porque ahora los concentradores se consideran dispositivos heredados. Es menos común, perdón. Entonces aquí tenemos un puerto designado, puerto alternativo, y puerto designado, puerto designado, puerto designado y un puerto de backup. Los puertos de backup son puertos conectados ¿a qué? A dispositivos como los hub. Pero como los hub ya no se usan, son legacy, son obsoletos. En términos de redes, cuando digamos heredado o legacy, tengamos en la cabeza que se refiere a cosas ya obsoletas. Entonces, un dispositivo legacy es un dispositivo que estamos usando pero no debiéramos usar y lo estamos usando en implementaciones muy raras o muy antiguas donde no hay otra opción, pero que en un diseño nuevo no vamos a encontrar. Entonces un hub no lo vamos a encontrar en un diseño nuevo. Por lo tanto, no vamos a tener un puerto de backup. Vamos a encontrar puertos designados y puertos alternativos o puertos raíz. Pero para el caso que nos ocupa en este momento, que son las 2 funciones adicionales para el puerto bloqueado, que son backup y puerto alternativo, existen los 2 conceptos en RSTP. Entonces, puerto alternativo va a ser lo que comúnmente vamos a ver. Puerto de backup no lo vamos a ver salvo que ese puerto esté conectado a un hub. ¿Está claro? Sí, sí, señor. Ok, Sí, señor. perfecto. Entonces, avancemos. Porfast y BPDU Guard o protección de BPDU. Esto lo vamos a encontrar como Porfast y BPDU Guard. Cuando un dispositivo está conectado a un puerto de un switch o cuando un switch se enciende, el puerto del switch pasa por los estados de escucha, aprendizaje, esperando cada vez que expire el temporizador de retardo de envío. Este retardo es de 15 segundos para cada estado. Escucha o listening y learning, para un total de 30 segundos. Este retraso puede presentar un problema para los clientes de HCP que intentan detectar un servidor de HCP. Es decir, usted conecta un equipo, el servidor envía un DHCP request para averiguar si hay un servidor de HCP allí
y resulta que si el equipo se acaba de encender el switch, pues vamos a tener mínimo unos 30 segundos de retardo entre que se pasa del estado listening al estado de learning y luego el forwarding. Los mensajes de HCP del host conectado no se reenviarán durante 30 segundos de temporizadores de retardo de reenvío, y el proceso de HCP puede agotarse. El resultado es que un cliente IPv4 no recibirá una dirección IPv4 válida. Claro, eso hagamos de cuenta que usted prende el computador o prende el dispositivo y prende el switch. El dispositivo alcanza a estar operativo y envía su petición de DHCP en el momento en que el switch apenas se activa. ¿Eso qué va a hacer? Que exista la posibilidad de que el equipo determine que no hay un servidor de DHCP porque en 30 segundos nadie le respondió. Pero si usted reinicia el equipo y el puerto ya estaba activo, pues va a tener DHCP sin ningún problema. Aunque esto puede ocurrir con clientes que envían mensajes de solicitud de enrutador ICMP versión 6, el enrutador continuará enviando mensajes de anuncios de enrutador ICMP v6 para que el dispositivo sepa cómo obtener su información de dirección. Si recuerdan esto, ¿no? Los mensajes de anuncios de router en IP versión 6. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Chicos, ¿ninguno recuerda estos mensajes de anuncios de router? Uy, pues ahí me corcha, yo no me acuerdo. No se acuerdan. Bueno, les voy a recordar. ¿Qué pasa cuando usted prende un equipo y su adaptador de red, su interfaz está configurada para configuración automática, para obtener direccionamiento automática? En IPv4 se envía un DHCP request. Ese Discovery, perdón, se envía un DHCP Discovery. Ese DHCP Discovery es un broadcast que llegará a los servidores de DHCP y los servidores de DHCP responderán con un DHCP offer, ¿cierto? Ese DHCP offer le llegará a la máquina y la máquina enviará un DHCP request. El servidor de DHCP reconoce ese DHCP request y le contesta con un DHCP ACK, que quiere decir que ya le asignó la dirección. Ese es el proceso de DHCP. Si lo recuerdan, eso lo vieron en módulo 1. Sí, señor. Sí, Ok, señor. perfecto. En IPv6, lo que envía el nodo IPv6 no es un DHCP request. Él envía un router solicitation, una solicitud de router, ¿sí? Pero los routers en IP versión 6, a diferencia de los servidores de DHCP, no esperan necesariamente que se les envíe una petición. Ellos cada cierto tiempo están enviando un anuncio de router. ¿Y ese anuncio de router qué contiene? Contiene el prefijo de la red, la longitud de prefijo, la puerta de enlace predeterminada y el tipo de configuración. Si es una configuración automática sin estado de enlace o si es una configuración por DHCP de versión 6. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, un router en IP versión 6 todo el tiempo envía un anuncio de router o un RA o Router Advertisement para que los nodos se puedan configurar. Entonces, en DHCP, en versión 6, en IP versión 6, puede que el equipo arranque y no alcance a contactar el DHCP versión 4, por ejemplo. Eso puede pasar. Pero en IP versión 6, si el equipo envía la solicitud de router y no recibe respuesta, de todas maneras, dentro de un periodo de tiempo corto, va a recibir el anuncio de router automático y se va a poder configurar. ¿Vale? Eso es lo que quiere hacer claridad esta nota. Les recomiendo repasar esa parte de IPv6 del módulo 1. Cuando un puerto de conmutador se configura, cuando un puerto de switch se configura con port fast, ese puerto pasa del estado de bloqueo al estado de reenvío inmediatamente. Es decir, si usted habilita port fast en un puerto, el puerto va a empezar a operar inmediatamente. No va a esperar esos 30 segundos problemáticos que vimos anteriormente. Omitiendo los estados de escucha y aprendizaje, STP, y evitando el retardo de 30 segundos.
utilice por fast en los puertos de acceso para permitir que los dispositivos conectados a estos puertos, como los clientes de HCP, accedan a la red de inmediato, en lugar de esperar la convergencia de Spanning Tree en cada VLAN. Debido a que el propósito de por fast es minimizar el tiempo que los puertos de acceso deben esperar a que el árbol de expansión converja, solo debe usarse en puertos de acceso. Si habilita por fast en un puerto que se conecta a otro switch, corre el riesgo de crear un bucle de árbol de expansión. Por fast solo se puede usar en puertos de switch que se conectan a dispositivos finales. A ver, solo debe usarse, pero el switch se lo va a permitir configurar en cualquier puerto porque el switch no sabe usted qué tiene pensado conectar allí. Recuerden que hablamos del término que la red converja. ¿Qué quiere decir que la red converja? En términos de Spanning Tree, la red se considera que ha convergido cuando se ha seleccionado el root bridge, se han seleccionado los puertos designados, se han seleccionado los puertos raíz y se han seleccionado los puertos alternativos. A eso se le llama que la red converge. Y todos los puertos están en estado de forwarding o en estado de reenvío. ¿Vale? A eso se refiere. Entonces, para no esperar ese tiempo, se habilita por fast. ¿Y por fast qué hace? Pone el puerto inmediatamente en estado de reenvío. Eso es absolutamente útil cuando usted tiene equipos finales conectados cuando usted tiene equipos finales conectados a los puertos del switch. En este caso, en los puertos 11, 18 y 6, deberá configurar por fast, es decir, será útil configurar por fast. ¿Vale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, señor. Ok, perfecto. En una configuración por fast válida, bueno, esto tiene su problema. Si usted puede configurar por fast en un puerto y resulta que después conecta un switch ahí. Como el switch no espera nada, ahí se le puede presentar el problema de que haya un bucle, de que se cree un bucle de capa 2 y preciso en ese momento alguien envíe un broadcast y tengamos todos los problemas que hemos visto. La tormenta de broadcast, la inestabilidad de la tabla MAC, las tramas duplicadas y todo el rollo. Entonces, en una configuración de por fast válida nunca se deberán recibir BPDUs. ¿Por qué no se reciben BPDUs en un puerto que está habilitado por fast y está conectado a lo que debe? Porque las BPDUs solamente las envían los switch, solamente. Su computadora nunca va a enviar una BPDU. Su impresora nunca va a enviar una BPDU, solamente los switch. Ya que esto indicaría que hay otro switch conectado al puerto, lo que podría causar un bucle de árbol de expansión. Esto potencialmente causa un bucle de árbol de expansión. Esto es un error de traducción. Para evitar que se produzca este tipo de escenarios, los switch Cisco admiten una función llamada BPDU Guard o protección de BPDU. Cuando está habilitado, inmediatamente pone el puerto del switch en estado de Error Disabled o deshabilitado por error al recibir cualquier BPDU. Esto protege contra posibles bucles al apagar eficazmente el puerto. La característica de protección de BPDU o BPDU Guard proporciona una respuesta segura a la configuración no válida, ya que se debe volver a activar la interfaz de manera manual. Entonces, ¿qué significa esto? Usted configuró en este switch 2 su puerto fast Ethernet 011 como por fast. ¿Por qué? Porque usted sabe que ahí va a conectar o tiene planeado conectar un PC, en este caso el PC 1. Resulta que alguien llega y le conecta otro switch ahí. ¿Eso qué puede producir? Puede producir un bucle. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir eso? Habilitamos en este puerto fast Ethernet 11 y en todos los que hayamos habilitado por fast, habilitamos también la protección de BPDUs o la BPDU Guard. ¿Qué ocurre? Alguien llegó, desconectó ese PC1 del puerto 11 y puso un switch. ¿Qué hacen los switch cuando se conectan? Pues empiezan a enviar BPDUs. ¿Por qué? Porque es la manera de mantener el Spanning Tree. ¿Qué ocurre cuando su switch 2 recibe una BPDU en el fast Ethernet 011?
y tiene habilitado BPDUART, inmediatamente va a deshabilitar ese puerto por error. El puerto va a quedar en estado Air Disable. ¿Cómo puedo solucionar el problema? Ya ni siquiera desconectando el switch que le puse ahí por error o por mala intención. Ya ni siquiera eso. Me toca ir y deshabilitar el puerto con un shutdown y volverlo a habilitar con un no shutdown. Entonces esto se convierte en una doble medida de seguridad. Seguridad para que no me ocurra un bucle de capa 2 y seguridad para que no me conecten un switch sin autorización al switch 2. Porque no necesariamente debe ser un switch. Ahí me pueden conectar un switch, pero de esos de los enrutadores domésticos, estos inalámbricos, con el fin de falsearme las puertas de enlace y de provocarme cualquier tipo de ataques o violaciones de seguridad a la red. Entonces, esto se constituye en una medida de seguridad doble. ¿Claros hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? No, señor, todo claro. Ok. Alternativas a Spanning Tree. Spanning Tree era y sigue siendo un protocolo de prevención de bucles Ethernet a lo largo Ethernet. Regálenme un segundo que no nos hayamos volado nada aquí. No. Ok, Spanning Tree era y sigue siendo un protocolo de prevención de bucles Ethernet y a lo largo de los años las organizaciones requerían una mayor resiliencia y disponibilidad en las LAN. Las LAN Ethernet pasaron de unos pocos switch interconectados a un único enrutador, a un diseño sofisticado de red jerárquica que incluye switches de acceso, switches de distribución y switches de core, como se muestra en la figura. Aquí tenemos una red que tiene una capa de core o núcleo central de la red, una capa de distribución y una capa de acceso. A esta capa de core generalmente la solemos llamar el backbone de la red y es el que provee la mayor cantidad de ancho de banda y generalmente es la capa que nos conecta con redes diferentes a la nuestra. Tengamos en cuenta que aquí, en estas capas, nosotros vamos a tener diferentes redes, porque estos pueden ser VLANs, pero esta capa core nos conecta con redes que están fuera de nuestra administración. Generalmente, ¿qué? Internet. Es decir, a esta capa se conectan los enlaces WAN. Como vemos, la capa de acceso es la que proporciona los puertos para conectar ¿quién? Los dispositivos finales, ya sea por cable o por vía inalámbrica o por cable de cobre, cable de fibra óptica, cable de cualquier tipo o medios inalámbricos. Pero esta capa de acceso es a donde conectamos los terminales o dispositivos finales. La capa de distribución está pensada ¿para qué? Para proveer conectividad entre las diferentes redes que se encuentran en la capa de acceso. Y como ven, de la capa de distribución a la capa de acceso ya tenemos enlaces redundantes. Ya cada switch de la capa de acceso está conectado con cada switch individual de la capa de distribución. Y en la capa de core, o en la capa de backbone o capa central, generalmente también vamos a tener conexión de cada switch de la capa de distribución a la capa de core y vamos a tener conectividad redundante para ampliar ancho de banda entre los switches de la capa de core. Ahora, esto en una empresa grande. En una empresa pequeña vamos a tener un modelo al cual denominamos núcleo colapsado. ¿Qué es el núcleo colapsado? Es donde tenemos una capa de distribución, una capa de acceso y la capa de distribución y de core están unidas, es decir, son una sola. Estas dos capas se han convertido en una sola. Esto en redes más pequeñas. Y ya las redes mucho más pequeñas, que ya son unos cuantos switch que van a internet de una vez. O sea, tenemos un solo switch de core o de distribución y generalmente termina siendo el router que nos coloca el proveedor de internet. Pero ya eso es una red doméstica, ya no es una red corporativa. Ahora, dependiendo de la implementación de capa 2, puede incluir no solo la capa de acceso, sino también la de distribución o incluso las capas core.
Estos diseños pueden incluir cientos de switch, con cientos o incluso miles de VLANs. STP se ha adaptado a la redundancia y la complejidad añadida con mejoras como parte del Rapid Spanning Tree y del Multiple Spanning Tree Protocol, o sea, del RSTP y del MSTP. Un aspecto importante del diseño de red es la convergencia rápida y predecible cuando se produce un error o un cambio de topología. ¿Qué es convergencia rápida y predecible? Bueno, uno, que se hagan los cálculos del árbol de expansión de manera eficaz, o sea, en el menor tiempo posible. Y predecible es que nosotros sepamos cuál va a ser la nueva topología lógica. ¿Para eso qué nos toca? Pues para eso nos toca a nosotros elegir las prioridades de los switch para cada VLAN y nos toca elegir las prioridades de los puertos para cada VLAN. El árbol de expansión no ofrece las mismas eficiencias y predecibilidades proporcionadas por los protocolos de enrutamiento de capa 3. La figura muestra un diseño de red jerárquica tradicional con los switch multicapa de distribución y núcleo que realizan enrutamiento. Aquí tenemos switch de acceso, pero como vemos en la capa de distribución y en la capa core, ya no tenemos switch capa 2, sino tenemos switch de capa 3, es decir, switch multicapa se les conoce también. Estos switch tienen la característica que pueden convertir algunos de sus puertos en interfaces de red y hacer trabajos de enrutamiento. El enrutamiento de capa 3 permite rutas y bucles redundantes en la topología sin bloquear los puertos. Por esta razón, algunos entornos están en transición a la capa 3 en todas partes, excepto donde los dispositivos se conectan al conmutador de capa de acceso, es decir, al switch de capa de acceso. En otras palabras, las conexiones entre los switch de capa de acceso y los switch de la capa core serían capa 3 en lugar de capa 2, como se muestra en la siguiente figura. Sí, como lo tenemos acá. Básicamente, toda la comunicación entre switch se daría a nivel de capa 3 y no a nivel de capa 2. Y los únicos puertos que tendríamos como capa 2 serían los puertos donde se conectan los dispositivos finales. A esto están evolucionando las redes. Ahora, ¿por qué eso se está haciendo ahora y no se pensó así desde antes? Porque el enrutamiento en capa 3 siempre ha sido, o el reenvío de paquetes de capa 3 siempre ha sido más lento que el reenvío de paquetes en capa 2. La capa 2 es mucho más simple y hace reenvíos mucho más rápido. Sin embargo, actualmente hay tecnologías como una tecnología de Cisco que se llama Cisco Express Forwarding o CEF, que hace que el enrutamiento o el reenvío de paquetes de capa 3 sea tan rápido como el reenvío de tramas en capa 2. Entonces, por eso ya se pueden este tipo de cosas. ¿Vale? Aunque es muy probable que Spanning Tree siga utilizándose como mecanismo de prevención de bucles en la empresa, en los switch de capa de acceso también se están utilizando otras tecnologías, incluidas las siguientes. Agregación de enlaces. Múltiples sistemas, MLAG o agregación de múltiples enlaces, es lo que significa ese MLAG. Vamos a ponerlo en inglés nuevamente. Me volé. Exactamente. Agregación de enlaces multisistema o MLAG. Switching del camino más corto o Shortest Path Bridging. Y la TRILL o interconexión de múltiples links transparente. Estas son tecnologías que no vamos a ver en este curso, ¿vale? Son tecnologías que no vamos a ver en este curso, pero son lo que estará haciendo, lo que será común encontrar dentro de unos pocos años. Estas tecnologías están más allá del alcance de este curso, tal cual como les acabo de decir. Chequeemos nuestra comprensión.
¿Cuál de estos tres estados de puertos STP se combinan en el estado de descarte del RSTP? ¿Cuáles son de estos tres estados que se combinan en un solo estado que se llama descarte en Rapid Spanning Tree Protocol? Deshabilitado, bloqueo, escucha, aprendizaje y reenvío. Disable. Learning. Las tres primeras. Aquí. En la gráfica de arriba aparece las tres primeras en la gráfica. Ok, Sería deshabilitado, bloqueo y escuchar. perfecto. Aquí ¿Qué dice, protocolo sí. fue diseñado para traer una rápida convergencia de Spanning Tree? ¿Cómo, perdón? ¿Alguien me decía algo? Bueno, vale. Continúo. ¿Qué protocolo se diseñó para traer una rápida convergencia a Spanning Tree? ¿El PORFAST, el Rapid Spanning Tree Protocol, el Per-VLAN Spanning Tree o el Multiple Spanning Tree Protocol? ¿Cuál de los cuatro? El Rapid STP. Ok, RSTP. vale. ¿Qué topología resuelve los problemas de un dispositivo que es incapaz de obtener una dirección IPv4 desde un servidor de HCP por las demoras en los temporizadores Porfas. del estado de reenvío? ¿Cuál? Porfas. Por fast. Aquí vemos. Good job. Buen trabajo. Ok, módulos de práctica y quiz. Estos módulos de práctica y quiz, mis estimados estudiantes, yo generalmente se los dejo para que los lean ustedes solos. Estos exámenes son esenciales, de hecho, para estudiar presentar los exámenes de módulo, me refiero, no el examen final. O incluso el examen final también. No el examen final del curso, sino el examen de certificación. Estos exámenes o estos quiz de módulos son esenciales. Entonces, esto les queda autoestudio en la 5.4 y pasamos al Ether Channel. A ver, en términos generales, ¿qué es Ether Channel? Es una tecnología de Cisco, Ether Channel como tal, que en otros proveedores se llama agregación de enlaces simplemente, y es la que permite hacer cosas como estas que vemos acá, estos múltiples enlaces. Resulta que si yo conecto estos 4 enlaces que tenemos aquí, ¿qué va a pasar? Que el Spanning Tree me va a dejar activos ¿cuántos de los 4? Bueno, si fueran switch, ¿no? En este momento estos podrían ser puertos de capa 2. Sin embargo, el círculo que está alrededor me dice que no son puertos, podrían ser puertos de capa 3, es decir, podrían ser interfaces de router y no puertos de switch. Sin embargo, este anillo que tiene allí me dice que son puertos de switch. ¿Qué pasa si yo simplemente hago esas 4 conexiones allí? ¿Qué hace el Spanning Tree con esos puertos? ¿Los ve como uno solo? Eso es una opción. ¿Quién dice otra? ¿Quién tiene otra idea? Deja uno para transmitir los otros en backup. Deja uno para transmitir y los otros los deshabilita. O sea, uno será el puerto root y el otro serán, y los otros 3 serán puertos de backup o puertos alternativos. Ahora, este anillo alrededor lo que me dice es que en este momento esos 4 puertos o esos 4 enlaces se están viendo como uno solo, como dijo el compañero. Pero para que esos 4 enlaces se vean como uno solo, nos toca de alguna manera engañar al Spanning Tree para que también los vea como uno solo y no nos deshabilite ninguno. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace a través de las tecnologías de agregación de puertos o agregación de enlaces. Y esas tecnologías de agregación de enlaces en el mundo de Cisco son el protocolo Ether Channel o se conocen como Ether Channel. Y en el mundo de los otros proveedores se conoce simplemente como agregación de enlaces. Entonces, agregación de enlaces. Existen escenarios en los cuales más ancho de banda,
en los cuales se necesita más ancho de banda y redundancia entre los switch. Regálenme un segundo y pasémoslo a español y no nos vemos mal. Lo que pasa es que, como les digo, la traducción no es buena y esto de añadidura en realidad es agregación de enlace. Hay escenarios en los cuales se necesita más ancho de banda o redundancia entre dispositivos que los pueden proporcionar de los que se pueden proporcionar con un único enlace. Se pueden conectar varios enlaces entre dispositivos para aumentar el ancho de banda. Sin embargo, el Spanning Tree, que está habilitado en los dispositivos de capa 2 como los switch Cisco y en realidad cualquier switch de forma predeterminada, bloqueará los enlaces redundantes para evitar los bucles de capa 2, como se muestra en la figura. Se necesita una tecnología de agregación de enlaces que permita los enlaces redundantes entre dispositivos que no sean bloqueados por Spanning Tree. Esta tecnología se conoce como Ether Channel. A ver, ¿yo por qué puedo querer más ancho de banda? Resulta que a mí, por ejemplo, no me sirve de nada tener un servidor conectado a 10 gigas, a un puerto de 10 gigas, si tengo que utilizarlo desde 20 equipos y esos 20 equipos resulta que cada uno tiene un puerto están conectados, perdón, en switches diferentes al del servidor y entre switch y switch, entre el switch de mis equipos y el switch del servidor, hay un solo enlace de 1 giga, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que ese enlace de 1 giga entre los dos switches va a ser un cuello de botella. ¿Cómo lo resuelvo? Pues agregando varios enlaces para aumentar el ancho de banda disponible de tráfico entre switch y switch. Ahora, como un dato aparte, eso es cierto para CCNA. O sea, para CCNA, si yo tengo dos enlaces de 1 giga y los convierto en un enlace agregado o en un Ether Channel, voy a tener un ancho de banda de 2 gigas. Eso es cierto en CCNA. Cuando pasen a CCNP verán que es cierto parcialmente. ¿Vale? Ether Channel es una tecnología de agregación de enlaces que agrupa varios enlaces Ethernet físicos en un solo enlace lógico. Se utiliza para proporcionar tolerancia a fallos, uso compartido de carga, mayor ancho de banda y redundancia entre switch, routers y servidores. De hecho, hay interfaces de red, sobre todo interfaces de red para servidores, tarjetas de red, que una sola tarjeta de red trae 4, 5, 6, 7 puertos. Bueno, en realidad siempre vienen números pares. 2, 4, 6, 8 puertos. Pero es una sola tarjeta de red. Esas tarjetas de red soportan Ether Channel, ¿sí? ¿Y para qué están hechas? Para que su servidor, que tiene una demanda grande de ancho de banda, porque pues por algo es un servidor, pueda soportar todo ese ancho de banda de las peticiones. O sea, es como si su servidor tuviera 8 gigas o 80 gigas, si la tarjeta es de 10 gigabit por cada puerto, 80 gigas de ancho de banda solo para su conexión. La tecnología Ether Channel hace posible combinar la cantidad de enlaces físicos entre los switch para aumentar la velocidad general de la comunicación switch a switch. En los inicios, Cisco desarrolló la tecnología Ether Channel como una técnica switch a switch LAN para agrupar varios para agrupar varios puertos Fast Ethernet o Gigabit Ethernet en un único canal lógico. Cuando se configura un Ether Channel, la interfaz virtual resultante se denomina canal de puertos o port channel. Lo van a encontrar en realidad como port channel. Que en realidad se pronunciaría port channel o algo así, pero digamos que españolicémoslo un poquito, port channel. Las interfaces físicas se agrupan en una interfaz de canal de puertos como se muestra en la figura. Entonces aquí vemos la figura y estas dos interfaces configuran o conforman lo que se conoce como un port channel. Estas otras dos interfaces configuran un port channel. ¿Y qué pasa aquí? Que Spanning Tree los ve como si fueran un único enlace. Un único enlace. Si Spanning Tree tiene que deshabilitar algún port channel porque es el puerto alternativo, pues va a deshabilitar en un solo proceso todos los puertos que conformen el port channel. ¿Qué otra ventaja tiene el Ether Channel o un port channel? Que aquí tengo un port channel conformado por dos enlaces.
Pero si uno de los dos deja de estar operativo, uno de los dos, el otro sigue funcionando. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos ancho de banda, pero vamos a seguir teniendo conectividad. ¿Vale? Ventajas de Ether Channel. La tecnología Ether Channel tiene muchas ventajas que incluyen: la mayoría de las tareas de configuración se pueden realizar en la interfaz Ether Channel en lugar de en cada puerto individual, lo que asegura la coherencia de la configuración de todos los enlaces. Por ejemplo, la configuración de enlaces troncales en las VLANs. Ustedes acabaron de ver VLAN, ¿cierto? Pues todo ese tema de Switch Port Mode, Access Switch Port Mode, Trunk Switch Port, Trunk Native VLAN, todo ese y el Allowed VLANs y todo eso se hace en el port channel, no en las interfaces individuales. Entonces, si usted tiene 4 puertos que los convirtió en un port channel, usted configura el troncal en el port channel y no tiene que irlo a hacer puerto por puerto. Ether Channel depende de los puertos de switch existentes. No es necesario actualizar el enlace a una conexión más rápida o más costosa para tener más ancho de banda. El equilibrio de carga ocurre entre los enlaces que mantienen el mismo Ether Channel. Según la plataforma de hardware, se pueden implementar uno o más métodos de equilibrio de carga. Estos métodos incluyen equilibrio de carga de la MAC de origen a la MAC de destino o equilibrio de carga de la IP origen a la IP destino a través de enlaces físicos. Esto, como les digo, en cuanto al equilibrio de carga, no es, digamos, hay una solución automática, pero no es que haga un balanceo de carga tan efectivo de manera predeterminada. Ether Channel, y aquí no vamos a ver cómo configurar el equilibrio de carga, o creo que no se ve en este módulo, se ve en CCNP. Ether Channel crea una agregación que se ve como un único enlace lógico. Cuando existen varios grupos Ether Channel entre dos switch, STP puede bloquear uno de los grupos para evitar los bucles de switching. Es lo que le decía. Si tenemos no uno, sino 2 por channel entre switch, pues el spanning tree, como los ve como enlaces únicos, pues definirá cuál bloquea o cuál deja como root port o cualquier cosa de esas. Cuando STP bloquea uno de los enlaces redundantes, bloquea el Ether Channel completo. Esto bloqueará todos los puertos que pertenecen a ese enlace Ether Channel. Donde solo existe un único enlace Ether Channel, todos los enlaces físicos en el Ether Channel están activos, ya que STP solo ve uno solo. Ether Channel proporciona redundancia, ya que el enlace general se ve como una única conexión lógica. Además, la pérdida de un enlace físico dentro del canal no crea ningún cambio en la topología, por lo tanto no es necesario volver a calcular el árbol de expansión, suponiendo que haya por lo menos un enlace físico presente. El Ether Channel permanece en funcionamiento, incluso si su rendimiento general disminuye debido a la pérdida de un enlace dentro del Ether Channel. ¿Qué quiere decir? Tengo 4 puertos conectados, se me daña uno, se me dañan 2. ¿Qué pasa? El puerto sigue funcionando con 2 enlaces, tendrá menos ancho de banda, tendrá la mitad, pero incluso el STP no se vuelve a calcular. ¿Por qué? Porque de cara al spanning tree no ha pasado nada. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, comentario, aporte? ¿O No, todo señor. claro? Todo claro. No, pues ahí vamos bien. Vale, perfecto. Ladrilludo, pero bien. Sí, estos temas de teóricos son bastante ladrilludos, pero bueno. Ether Channel tiene ciertas restricciones de implementación. Bueno, eso que acabamos de ver, que se ven como un enlace lógico, que si algún puerto del enlace físico falla, no se pierde el Ether Channel, que el spanning tree no necesita volverse a calcular, que hace balanceo de carga. Esas ventajas es necesario que las recuerden. Y estas restricciones que las recuerden aún todavía con más fuerza. No pueden mezclarse los tipos de interfaz. ¿Eso qué quiere decir? Un switch puede tener interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Pues la velocidad. Unas tienen 100 megabits, otras 1000 megabits y otras 10
10.000 megabits de ancho de banda, 10 gigabits de ancho de banda, perdón. ¿Qué ocurre? Las interfaces que usted seleccione para formar el port channel o formar el Ether channel deben ser todas de la misma velocidad, deben ser todas el mismo tipo de interfaz. Si son Fast Ethernet, todas Fast Ethernet. Si son Gigabit Ethernet, todas Gigabit. Si son 10 Gigabit, todas son 10 Gigabit. ¿Listo? Y deben ser las mismas en ambos switch. Es decir, las mismas me refiero a la misma velocidad en ambos switch. No tiene que ser el mismo número de puertos en ambos switch. Pueden ser puertos diferentes siempre que las interfaces sean las mismas. En la actualidad, cada Ether channel puede constar hasta de 8 puertos configurados de manera compatible. El Ether channel proporciona un ancho de banda full duplex de hasta 800 megabits si los puertos son Fast Ethernet, u 8 gigabits si los puertos son Gigabit Ethernet. Si los puertos son Fast Ethernet, se forma lo que se conoce como un Fast Ether Channel. Si los puertos son Gigabit Ethernet, se conforma lo que conoceremos como un Gigabit Ether Channel. Esto es teórico, porque de todas maneras el protocolo de Ether Channel consume un ancho de banda. Entonces son 800 megabits u 8 gigabits teóricos, ¿vale? Entonces, ¿cuántos puertos puedo agrupar en un Ether Channel? 8. El switch Cisco Catalyst 2960 de capa 2 soporta actualmente hasta 6 Ether Channels. Sin embargo, a medida que se desarrollan nuevos IOs y cambian las plataformas, algunas tarjetas y plataformas pueden admitir una mayor cantidad de puertos dentro de un enlace Ether Channel, así como una mayor cantidad de Gigabit Ether Channels. Pero el estándar que es 8 puertos por cada port channel, o sea, para cada Ether Channel, 8 puertos, y hasta 6 Ether Channel en cada switch. La configuración de los puertos individuales que forman parte del grupo Ether Channel debe ser coherente en ambos dispositivos. Si los puertos físicos de un lado se configuran como enlaces troncales, los puertos físicos del otro lado también se deben configurar como enlaces troncales dentro de la misma VLAN nativa. Además, todos los puertos de cada enlace Ether Channel se deben configurar como puertos de capa 2. Cada Ether Channel tiene una interfaz de canal de puertos lógica, como se muestra en la figura. La configuración aplicada a la interfaz de canal de puertos afecta a todas las interfaces físicas que se asignan a esa interfaz. Entonces, aquí tenemos interfaces de canal de puerto lógico e interfaces de canal de puerto lógico. Aquí tenemos ¿cuántos Ether Channel? ¿O cuántos port channel tenemos? Tenemos 2 port channel. Uno formado por 6 puertos y otro formado por 4 puertos. Entre las desventajas que tiene el Ether Channel también es que nos consume puertos de usuario, ¿no? Entonces, normalmente esto se hace en switch de bastantes puertos, de 24 puertos en adelante. Protocolos de negociación automática. Hay protocolos para negociar los Ether Channel de manera automática. Sin embargo, la recomendación de usar la negociación automática para formar Ether Channel es 0. Es decir, en la medida de lo posible, configúrelos manualmente. Ahora, los Ether Channel se pueden formar por medio de una negociación con uno de 2 protocolos que existen: el Port Aggregation Protocol o el PAGP y el Link Aggregation Protocol o LACP. Estos protocolos permiten que los puertos con características similares formen un canal mediante una negociación dinámica con los switch adyacentes, es decir, con el switch que tiene conectado directamente. También es posible configurar un Ether Channel estático o incondicional sin el uso de ninguno de estos 2 protocolos. Y esta es la opción recomendada. Configúrelo usted manualmente. Funcionamiento del Port Aggregation Protocol.
pronunciado como PAC-P. El PAC-P o el Port Aggregation Protocol es un protocolo patentado por Cisco que ayuda en la creación automática de enlaces Ether Channel. Cuando se configura un enlace Ether Channel mediante el PAC-P, como dicen ellos que se pronuncia, se envían paquetes PAC-P entre los puertos aptos para Ether Channel para negociar la formación de un canal. Cuando PAC-P identifica enlaces Ether Channel compatibles, agrupa los enlaces en un Ether Channel. El Ether Channel después se agrega al árbol de expansión como un único puerto. Cuando se habilita PAC-P, también administra el Ether Channel. Los paquetes PAC-P se envían cada 30 segundos. PAC-P revisa la coherencia de la configuración y administra los enlaces que se agregan, así como las fallas entre dos switches. Cuando se crea un Ether Channel, se asegura que todos los puertos tienen el mismo tipo de configuración. Nota: en Ether Channel es obligatorio que todos los puertos tengan la misma velocidad, la misma configuración de duplex y la misma información de VLAN. Cualquier modificación de los puertos después de la creación del canal también modifica a los demás puertos del canal. PAC-P ayuda a crear el enlace Ether Channel al detectar la configuración de cada lado y asegurarse de que los enlaces sean compatibles, de modo que se pueda habilitar el enlace Ether Channel cuando sea necesario. Los modos PAC-P son los siguientes. El modo ON. Este modo obliga a proporcionar un canal sin PAC-P. Las interfaces configuradas en el modo encendido no intercambian paquetes. Este es el modo manual, ¿sí? Cuando usted coloca la agregación de enlaces en estado ON, que más adelante están los comandos de cómo se configura, quiere decir no use ningún protocolo. Usted es un Ether Channel sí o sí. Modo deseable o desirable. Este modo coloca la interfaz en un estado de negociación activa en el que la interfaz inicia negociaciones con otras interfaces para enviar paquetes de PAC-P. Y el modo automático. En el modo automático coloca la interfaz en un estado de negociación pasiva, al que la interfaz responde a los paquetes PAC-P que recibe, pero no inicia negociación. Entonces, modo ON, que es manual, es Ether Channel y punto. Modo Desirable. Esta interfaz, la de este switch donde estoy configurando el modo Desirable, empieza a intentar negociar con la interfaz del switch que tiene al frente para formar un Ether Channel. Y el modo automático. El modo automático, la interfaz acepta peticiones de negociar, pero nunca inicia la negociación. Entonces es un modo pasivo. Y la diferencia entre el protocolo PAC-P y el protocolo LACP es básicamente el nombre de los modos, no es ninguna otra. Los modos deben ser compatibles en cada lado. Si se configura un lado en modo automático, se coloca en estado pasivo, a la espera de que el otro lado inicie una negociación de Ether Channel. Si el otro lado se establece en modo automático, la negociación nunca se inicia, es decir, los dos switches se quedan esperando y nunca pasa nada. Si se deshabilitan todos los modos usando no o el comando no on, no desirable, no automatic, pues o si se configura el modo no de Ether Channel, se deshabilita. El modo encendido coloca manualmente la interfaz en un Ether Channel sin ninguna negociación. Funciona solo si el otro lado también se establece en modo on. Si el otro lado se establece para negociar los parámetros a través del PAC-P, no se forma ningún enlace Ether Channel, ya que el lado que establece el modo encendido no negocia, simplemente intenta hacer el enlace. Vamos a mirar, aquí tenemos los modos. Establecimiento del canal. Vamos a poner esto en inglés porque esos modos los van a ver en inglés en la configuración. Si los dos lados están en on, se conforma un port channel. Si un lado está en on y el otro lado está en cualquier otra cosa, no se forma un port channel. Si están ambos en Desirable, se forma un port channel. ¿Por qué? Porque en Desirable ambos negocian y aceptan negociación. Si uno está en Desirable y el otro en auto, sí se forma el port channel. Bueno, y esto es la misma historia. O sea,
Si uno está en si ambos están en desiderable o uno está en desiderable y en auto, sí se forma el port channel. Pero si ambos están en auto, no se forma el port channel. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos va a iniciar la negociación. Entonces, ¿cuándo tenemos un port channel? En ambos en on, o uno en desiderable y en otro en auto, o ambos en desiderable. Ahí tenemos port channel. De resto, no lo tenemos. El LACP, o el Link Aggregation Configuration Protocol. Esto es básicamente la misma cosa. La diferencia es que no es de Cisco, sino que es un estándar de la IEEE que está descrito en el estándar 802.3 AD. Pero de resto es la misma cosa. También tiene 3 modos de configuración. El modo on, que lo que indica es que no hay negociación. De hecho, no se está usando protocolo ahí. Y el modo activo y el modo pasivo. El modo activo es lo mismo que el desiderable, es decir, inicie negociación y acepte negociación. Y el modo pasivo es lo mismo que el automático, es decir, acepte negociación, pero no la inicie. De resto, el funcionamiento es básicamente igual y las restricciones son exactamente las mismas. Ahora, como son básicamente igual, ¿cuándo se forman enlaces interchannel? Cuando ambos están en on, cuando ambos están en activos o cuando hay uno activo y uno en pasivo. Son las únicas formas de que se forme enlace interchannel. Cuando ambos están en pasivo, no se forman enlaces porque ninguno de los dos negocia. O cuando uno está en on y otro está en cualquier otra cosa, tampoco se forma. ¿Por qué? Porque el on no negocia ni admite negociación, simplemente intenta activar el modo interchannel. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Una pregunta, profe. Dígame. ¿Cuándo debería uno escoger uno o el otro modo? ¿Y por qué debería uno escoger uno? ¿Hay algún criterio? Criterios, si todo es Cisco, bueno, mi recomendación es que nunca escojan ninguno de los dos modos, sino siempre on, para de contar. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro. ¿Listo? Es mucho más seguro hacerlo siempre en modo on. Pero si lo quieres hacer automático, el criterio para escoger PAC-P es que todos los switches sean Cisco. Y el criterio para escoger LACP es que tengas switch de diferentes fabricantes, porque el LACP es un estándar. Sí. ¿Vale? Ese sería el único criterio. Ahora, listo, vale. Que como siempre, si todos los switches son Cisco, el PAC-P funcionará mejor, hará algunas negociaciones más rápido, balanceará mejor el ancho de banda y etcétera, etcétera. Pero si tienes switch mixtos de un fabricante y de otro, esta es la mejor opción. Y reitero, mi recomendación es que no se use protocolo, que manualmente se establezcan en on. Listo, profe, vale, gracias. Ok. Y que se deshabilite en los puertos donde no sea necesario, que se deshabilite explícitamente. A ver, chequee su comprensión. ¿Cuáles son los beneficios de la tecnología Ether Channel? Seleccione todas las que apliquen. Tolerancia a fallas, ¿aplica? Sí. Ok. Compartir carga o balanceo de carga, ¿aplica? Sí. Sí, señor. Incrementa el ancho de banda, ¿aplica? Sí. Y redundancia de enlaces. Sí. Ok. ¿Verdadero o falso? Fast Ethernet y Gigabit Ethernet o los enlaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet pueden combinarse dentro de un solo enlace Ether Channel. Falso. ¿Verdadero o falso? PAC-P y LACP son ambos propietarios, son ambos protocolos de agregación de enlace propietarios de Cisco. Falso. Ok, este es de Cisco, este es de la IEEE, un estándar abierto. Escoja cuáles son los 3 modos de interfaces de PAC-P. On. Desiderable. ¿Cómo? Desiderable. Y ¿Cuál es el auto. Automático. Perfecto.
¿cuál de los 3 modos de interfase iniciará una negociación? On, Desiderable o Auto. On. Inicia, ojo, inicia una negociación. Ok, ok. Desirable. La segunda. Desiderable. Ahí va. Ujú. Ok. ¿Qué combinación de modos PAC-P formarán un enlace Etherchannel? Escoja todas las que aplican. Auto y Desiderable. La auto desiderable sería una Ujú. y creo que la otra sería la on-on. On. Ok. ¿Y por qué esta no? Activo pasivo, sí, activo pasivo también. ¿Seguros? ¿Por qué No, porque no? esa es de la LAC-P, de la ACP. Exactamente. Esa es una trampa ahí. Bueno, check. Perfecto. Comprensión de esto. Perfecta. Señores, son las 8:30. La clase ha sido ladrilluda. Nos queda media hora. Lo dejo a consideración de ustedes. ¿Seguimos o continuamos mañana para que veamos la configuración? Sería el lunes, ¿no, profe? Perdón, sí, el lunes. Sí, profe, yo creo que la próxima clase es que es Ha pesado. pesado el tema. Sí, es Sí, bastante. Está denso. Es denso, exactamente. Es que estaba mirando de hecho lo que sigue y es duro. Igualmente vemos los videos, profe, cuando lo envíe. Sí, señor. Bueno, vale, chicos, entonces que tengan feliz fin de semana, se portan bien, intenten repasar y nos vemos el lunes, ¿vale? Listo, ingeniero. Muchas Este lunes gracias. que viene no es Buenas noches a todos. Vale, muchas Hasta gracias, luego, que Ingrid. estén bien. Buenas noches, compañeros. Gracias. Ok, bueno, listo. Nos vemos el lunes.